Aula Cultural Loyola ECA, un espacio de encuentro que va contigo. Buenas tardes a todos los amigos y las amigas interesadas en este tema de Rutilio Grande, que surge a raíz de su beatificación el 22 de enero de este año. Rutilio Grande nació en un pequeño poblado rural de El Salvador en 1928. En esa época, El Salvador, hasta muy entrado el siglo XX, es fundamentalmente rural. Nació en el seno de una familia bastante desintegrada, también típico del mundo rural salvadoreño. Ingresó en el Seminario Nacional de San Salvador muy joven. Al concluir el seminario menor y el bachillerato, ingresó en la Compañía de Jesús en 1945. Estudió en diferentes países. Comenzó en Venezuela, donde hizo noviciado, Ecuador, España, Francia, Bélgica. A pesar de estos viajes, los estudios, y a pesar del estado clerical, siempre fue consciente de sus raíces populares y se sintió siempre muy orgulloso de ello. Esto, es decir, no se clericalizó. Es importante el tema. El Papa Francisco lo tiene muy presente. Pero Rutilio era de este tipo de sacerdotes y religiosos. Siempre deseó volver al pueblo del cual había salido para ir al seminario. Y cuando al fin pudo regresar, ya ordenado sacerdote, debió convencer a las ancianas de su pueblo natal que era él mismo, porque lo miraban con gran respeto y veneración, casi como un santo ya. Y les tuvo que repetir, insistir que era el mismo padre Tilo, de Rutilio, le decían Tilo, el mismo Tilo de siempre. Experimentó intensamente la debilidad humana, tuvo 2 crisis nerviosas muy serias, probablemente asociadas a una experiencia traumática ocurrida en su infancia. Los orígenes y el tipo de experiencia no ha sido posible esclarecerlo, pero es evidente que eso ocurrió. Desde 1950, después de la primera crisis, la más severa, su salud fue débil, lo cual limitó mucho sus capacidades para el estudio y el apostolado. Las crisis se manifestaron en el deseo por alcanzar la perfección y por quedar bien con todos, por una obsesión por la exactitud, en el excesivo cuidado de las apariencias y en el miedo a hacer el ridículo. Estas tendencias le provocaban inseguridad y angustia. En estas ocasiones se aislaba de su entorno, permanecía en silencio, se mostraba indiferente y aparecía serio y cansado. Muchas veces, dicho de otra manera, caminó en la oscuridad, en el no saber. Varias veces se cuestionó su vocación sacerdotal, que era lo que más quería. En esos momentos difíciles siempre se puso en las manos de Dios. Desde 1951
trabaja en la formación del clero salvadoreño, en el Seminario Nacional, el mismo donde él ingresó. De tal manera que la mayor parte de su vida la dedicó a la formación del clero. Sus superiores lo destinaron pronto al seminario por considerarlo serio, trabajador y sobre todo una enorme habilidad pedagógica. Y de hecho eso va a demostrar tanto en el seminario como después cuando sea párroco. La mayoría de los seminaristas eran de extracción popular, al igual que él. Hasta 1971, con alguna interrupción, o sea, unos 20 años, siempre fue el padre prefecto del seminario. Una responsabilidad en sí misma odiosa, porque es el responsable de la disciplina. Pero supo combinar la exigencia con la comprensión. No quería seminaristas sumisos a la autoridad, sino responsables y maduros. Cuando el rector del seminario o los obispos cometían alguna injusticia con los seminaristas, él salía en defensa. Pero tampoco era fácil, flojo, sino que quería responsabilidad y madurez. Más tarde, muchos sacerdotes lo buscaron para pedirle consejo. También fue profesor en el seminario de catequesis y de pastoral, dos temas muy cercanos a él. Pero el curso que más le gustaba era el de formación ciudadana, porque le permitía explicar a los seminaristas los derechos del pueblo salvadoreño, los derechos constitucionales. Explicaba la Constitución del Salvador. Este es un tema para él muy importante en una época ya entonces de dictadura militar. Deseaba formar sacerdotes que estuvieran al servicio de ese pueblo. Y ese deseo lo llevó a luchar por abrir el seminario a la realidad salvadoreña. Los seminaristas debían salir del edificio, un edificio enorme, como suelen ser esos seminarios tradicionales, y la realidad debía entrar en las aulas y en los pasillos del seminario. Durante las vacaciones, los seminaristas casi no salían del edificio. Durante las vacaciones organizó misiones populares con varias decenas de seminaristas. Se los llevó en 4 ocasiones a una parroquia grande y pasaron un mes en esa parroquia misionando. Pero no se trataba para él de predicar solamente, sino de que los seminaristas descubrieran al pueblo del cual provenían y al cual estaban destinados a servir. Insistía mucho en que no quería formar caciques o grandes señores, que eran servidores. También un tema muy querido para el Papa Francisco. Él mismo, el tiempo que estuvo en el seminario, los fines de semana se iba a su pueblo, a El Paisnal, donde nació, y los fines de semana atendía a la población. En una frase de él decía: les fui quitando rosarios y les fui metiendo la palabra de Dios. Y tuvo mucho éxito y mucha aceptación en este giro de la religiosidad popular. Asimismo, intentó introducir en el seminario el magisterio del Concilio Vaticano II y el magisterio de Medellín, la lectura latinoamericana del magisterio conciliar. De hecho, Rutilio es uno de los sacerdotes salvadoreños que más trabajó para que la Iglesia aceptara el magisterio conciliar y latinoamericano. De hecho, el concilio prácticamente pasó desapercibido para la Iglesia salvadoreña. Cayeron en la cuenta del concilio cuando vino Medellín y cayeron en la cuenta que para entender Medellín había que entender el concilio. Y en ese cambio estuvo Rutilio y sobre todo introducir los cambios en el seminario. En concreto, el seminario podía tener 120, 150 seminaristas, a veces hasta 200. Y cambiar esa vida monótona, conventual del seminario
creando más bien comunidades con los seminaristas, formando consejos de filósofos y de teólogos para que ayudaran a iluminar a la dirección del seminario, creando grupos de lectura y oración sobre la Biblia, es decir, meter una nueva dinámica en el seminario. Pero a los obispos, a la mayoría de los obispos de El Salvador, entonces, eso les pareció extremista. El único obispo que le apoyaba era el arzobispo y su obispo auxiliar. Y esta fidelidad al magisterio del concilio y de Medellín lo enfrentó con los obispos, con varios de ellos, como he dicho, no lo aceptaban, y estos no le permitieron reformar la vida y los estudios del seminario. Rutilio pensaba que los estudios eran demasiado abstractos, poco pastorales, y que necesitaban una amplia renovación, que no estaban formando frailes o religiosos, sino clero secular, y que la espiritualidad tenía que cambiar. También pensaba que había demasiado derecho canónico y poca Biblia. Por lo tanto, los obispos dijeron que eso era inaceptable y no le permitieron reformar ni los estudios ni la vida del seminario. Tampoco le aprobaron la candidatura para ser rector en el año de 1970. El seminario lo llevaban en ese momento prácticamente jesuitas venidos de España, fundamentalmente vascos y algunos de Castilla. Y los obispos comenzaron a pedir más salvadoreños y pedir un rector salvadoreño. Cuando llegó el momento de la compañía propone a Rutilio Grande como rector del seminario, los obispos dicen que no. Uno de los factores que influye en ese veto es una homilía que él tiene el 6 de agosto del año 1970. La fiesta nacional del Salvador es la transfiguración del Señor. Se celebra el 5 y el 6. El 5 hay procesión y el 6 hay una solemne misa en la catedral a la que asiste el gobierno, el cuerpo diplomático, asiste toda la élite gubernamental y el pueblo queda en los márgenes de la catedral o afuera. Y esa homilía, la misa la preside el arzobispo con todos los obispos, y la homilía es de campanilla, que se dice. Entonces se la dieron a Rutilio, ese año de 1970. Entonces Rutilio lo que hace es preguntarse si El Salvador está transfigurado, si las mayorías campesinas, es un país rural, están transfiguradas, y si la minoría que mantiene en la opresión a las mayorías está transfigurada. Bien, los obispos se pusieron histéricos. Hay un obispo que le acosó después de la homilía, después de la misa en la sacristía, que cómo se atrevía a decir semejantes disparates. Contradictoriamente, el presidente de la República, un general, que estaba ahí presente, lo alabó y le dijo que le pidió la copia de la homilía y le regaló un ejemplar de la Constitución. Bien, ahí vemos dos conductas, pero ilustra qué tipo de iglesia había en esa época. Por tanto, cuando los obispos vetan su candidatura de rector, entre ellos Monseñor Romero, que en esa época era muy temeroso de los cambios también, cuando le vetan, Rutilio decide abandonar el seminario. Piensa que si no tiene la confianza de los obispos para ser rector, no puede seguir trabajando, formando a los seminaristas, y abandona el seminario. Hubo otro hecho que también contribuyó a este veto, y fue que se celebró también en ese año 1970 una semana nacional de pastoral. Se usaba mucho aquí en esa época pastoral de conjunto, lo que hoy Francisco llama la sinodalidad. Fue una semana de pastoral donde se invitó a los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, universitarios, estudiantes, amplia, muy grande. Y estuvieron discutiendo una semana
cómo tenía que reformarse la pastoral según los magisterios de Medellín y del concilio. Y elaboraron un documento que fue aprobado por mayoría y se lo presentaron a la conferencia episcopal. Los obispos fueron invitados, pero solo el arzobispo asistió. Monseñor Romero entraba y salía. Y cuando llega a la conferencia episcopal el documento, los obispos dicen que eso es inaceptable y ellos por su cuenta reelaboran el documento. Y los dos elementos que más molestaban a los obispos de ese documento era que denunciaban la connivencia del episcopado con la oligarquía y que recomendaba los agentes laicos de pastoral, ellos y ellas, formar agentes laicos de pastoral. Y tanto la connivencia con la oligarquía como entregar la pastoral, promover la pastoral, incorporar a los laicos, eso al sector tradicional de la iglesia le pareció inaceptable. Entonces entró una sensación de una debacle eclesial, de una gran crisis. Rutilio intervino ante los obispos y les dijo que primero escucharan, que reflexionaran y que actuaran de manera prudente. Y lo hizo en privado y intervino también en público. Y además dijo qué bueno que estamos en crisis, porque la crisis indica que avanzamos, es el momento de cambiar la iglesia. Esto también va a contribuir al veto. O sea, tenemos la reforma de la vida y los estudios del seminario, esta semana de pastoral y la homilía. Cuando sale del seminario, entonces Rutilio se fue, lo mandaron a un colegio en la capital, en San Salvador, un colegio tradicional de la Compañía de Jesús, donde fue prefecto y lo hizo muy bien. Estaban los padres de familia y los estudiantes encantados con su manera de ser. Pero él vio que eso no era para él, que eso no era lo suyo. Y entonces se fue al Instituto de Pastoral Latinoamericana al Ecuador. El Instituto de Pastoral Latinoamericana dependía del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y era un instituto para formar, para actualizar en la pastoral latinoamericana, a la luz de Medellín, a laicos y clérigos y religiosas y religiosos de América Latina. Bueno, Rutilio fue ahí, fueron varios meses, y ahí elaboró lo que él llama su opción primaria y fundamental. Y esa opción primaria y fundamental es lo que lo va a llevar a la parroquia de Aguilares, donde pasa los últimos 4 años y medio de su vida. Por lo tanto, en esa opción primaria y fundamental que él tiene es curiosa, porque primero es una opción concebida desde la misión apostólica, es una misión en diálogo con la realidad, con las mayorías, una misión apostólica abierta a las mayorías pobres, en diálogo constante con él mismo, y además tiene que ser una misión llevada a cabo en equipo. Otra vez, pastoral de conjunto, como se llamaba entonces, o sinodalidad, en equipo. Y de hecho, cuando asume la parroquia de Aguilares, él es el párroco, pero hay 4 sacerdotes, uno secular, y hay una serie de estudiantes universitarios y de laicos que contribuyen al mismo esfuerzo. Esa opción primaria y fundamental tenía que cuestionar a él y al equipo, convertirlos, dice que él siempre necesita conversión, y pensionar, porque hay que cuestionar muchas cosas. Y pensaba él que de esa manera se iban a abrir nuevos cauces para la vida de la iglesia y para la vida de la gente. Y así Rutilio termina párroco de Aguilares, una parroquia relativamente importante, rural, donde está comprendida su ciudad natal, el Paisná. Él no quería ir ahí. Él no quería ir ahí porque ahí viven sus familiares, sus parientes. Y pensaba él, ¿cómo voy yo a predicar el evangelio, la moral cristiana,
cuando mis parientes hacen lo que hacen. La gente me lo va a echar en cara. Pero al final de dimes y diretes, el arzobispo se lo pidió, el mismo arzobispo que lo admitió al seminario. El arzobispo era para él como un padre y aceptó y se fue de párroco de Aguilares, donde, de acuerdo a esa opción primaria y fundamental, él anuncia el reino de Dios, pero no solo anuncia, pone también signos eficaces de la presencia del reino en una realidad dominada por la explotación económica. La zona de Aguilares, en la ciudad, era muy comercial, pero el resto es rural. Eran plantaciones de caña de azúcar, enormes plantaciones de caña de azúcar, que habían arrinconado a los campesinos a las tierras malas, marginales. De tal manera que si querían vivir, no podían vivir de la agricultura de subsistencia, porque no les daba, y tenían que trabajar en la plantación por un salario miserable, donde les ponían unas labores excesivas, no les pagaban lo que debían, etcétera, pero no tenían alternativa porque era la única manera de subsistir en esas condiciones. Entonces, es una situación de explotación económica, de opresión social. Los campesinos no tienen derecho a organizarse. Los trabajadores urbanos sí, los trabajadores rurales no. Y comenzaba ya la represión estatal, porque la gente comenzaba a inquietarse y el régimen militar oligárquico tiene que contenerla mediante la represión. Por esa razón, parte de su ministerio va a ser denunciar la injusticia que oprime a ese pueblo y anunciarle la liberación. Para hacer esto, él posee un don profético muy curioso. Tiene, ya lo he dicho antes, es un hábil pedagogo, pero esa pedagogía, esa habilidad pedagógica va acompañada del don de la predicación. Con un lenguaje muy salvadoreño, utiliza giros muy campesinos y populares, muy gráficos, maneja la metáfora de la maravilla. Y es un caso notable de comunicador social, cuando la radio no era muy común y cuando no teníamos los medios que tenemos. Pero la radio comenzaba a participar en este tipo de actividades, pero se parece mucho, como voy a decir más adelante, a Monseñor Romero. Monseñor Romero también es otro gran predicador. Monseñor Romero también tiene el gran don de la predicación, pero en otra clave, en clave más urbana. Rutilio lo tiene en clave campesina. Y en esa labor parroquial en Aguilares, llama a la conversión de los injustos y de los violentos. No incitó a la violencia como lo acusaron. Al contrario, se esforzó siempre por evitarla. Luchó contra la violencia represiva que mataba rápidamente para acatar la protesta, el reclamo de justicia. Y también denunció la violencia estructural que mata poco a poco, de desempleo, de hambre, de enfermedad. Su palabra es aguda, oportuna, y los pobres reciben, aquellos campesinos, reciben con interés y alegría esa palabra porque les da una enorme esperanza. Pero en el otro extremo, los poderosos, en este caso los dueños de las plantaciones de caña de azúcar, que están muy conectados con la oligarquía urbana y con el régimen militar, para estos lo acusan de comunista y al final van a recurrir al asesinato para callar su voz. Asesinado por instigación de la oligarquía. Los autores materiales del asesinato es un escuadrón de la muerte vinculado a un cuerpo de seguridad. La instigación o la autoría intelectual es de la oligarquía. Hay bastantes indicios de que lo consideraban demasiado peligroso, que podía levantar las masas. Sus asesinos, sin embargo, no pudieron resistir su palabra, su denuncia profética, ni tampoco su credibilidad. Era demasiado creíble y su palabra demasiado aguda, incisiva, y por eso le matan. Rutilio se inspiró, ya lo he dicho antes,
en el Vaticano II, en Medellín y en una encíclica de Pablo VI, muy importante, la Evangelii Nuntiandi. Esta encíclica, el Papa Francisco la ha actualizado en Evangelii Gaudium, pero es una encíclica que trata sobre el anuncio del Evangelio y el papel de la Iglesia. Y Rutilio quedó muy impresionado por esa encíclica y son sus tres, y la palabra de Dios, por supuesto, sus cuatro fuentes. Trabaja entonces, a partir de ahí, para construir en la parroquia de Aguilares una iglesia que verdaderamente fuera pueblo de Dios, según la definición conciliar de qué debe ser la iglesia, iglesia pueblo de Dios. Pero el primer paso era reunir el pueblo. Rutilio dice, no podemos dar por supuesto la existencia del pueblo. Hay dispersión, hay envidias, hay divisiones, hay que reunir el pueblo. Porque sin pueblo no puede haber pueblo de Dios. Reunir el pueblo y después convertirlo en pueblo de Dios. Monseñor Romero tiene la misma aproximación también. La población salvadoreña, como he dicho, no era pueblo. La opresión la había sometido al egoísmo y la mantenía dividida y dispersa. Esto hizo que Rutilio no se desentendiera de las luchas históricas por la justicia y la libertad, porque había que reunir al pueblo y después convertirlo en pueblo de Dios. Monseñor Romero va en la misma dirección. La iglesia, por lo tanto, debe ser construida desde abajo. Y por lo tanto trabaja para reunir ese pueblo, lo llama a la conversión, a volverse a Dios, y le señala el camino que tiene que recorrer para convertirse en pueblo de Dios. En Aguilares, Rutilio y su equipo, no está solo, comenzaron a construir esta iglesia desde abajo. Y la comenzaron a construir creando comunidades vivas, o lo que se suele llamar comunidades eclesiales de base. Comunidades vivas. El punto de partida era la realidad parroquial, donde predomina la religiosidad popular. Por lo tanto, la primera tarea era evangelizar esa religiosidad. Está expresado en esa metáfora que él dice, les fui quitando rosarios y les fui metiendo la palabra de Dios. Eso mismo hizo ya después la parroquia de Aguilares. Desde la religiosidad popular, introducir la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret. Por eso, el anuncio de la parroquia de Aguilares incluye la profecía, denunciar al explotador, llamarlo a la conversión, e hizo conciencia en el campesino de su dignidad, de sus derechos, y le demostró que tenían voz y que podían hablar y que su palabra era creíble. Obviamente al explotador, como he dicho, lo llama a la conversión, y a los campesinos les dio la palabra que durante mucho tiempo les habían negado. Entonces los campesinos de Aguilares descubrieron en esas comunidades que tenían algo que decir y que lo que tenían que decir era importante y que también tenían algo que hacer. Rutilio los invitó a asumir esa responsabilidad cristiana de transformar la sociedad según el Evangelio. El hombre y la mujer nuevos, decía él, y libres, surgirían a lo largo de un proceso de transformación personal y comunitaria. En ese contexto, en esta dinámica, fundó las comunidades cristianas, unas comunidades dinámicas, proféticas, autónomas, de las cuales salen los agentes de pastoral de la parroquia. En poco tiempo, estos agentes, sobre todo las mujeres tienen un liderazgo muy particular, relevante en estas comunidades, determinan en buena medida la dirección de la actividad parroquial. La parroquia de Aguilares enfatiza entonces la predicación del Evangelio, la conversión, no la administración de sacramentos, una actividad predominante en la parroquia tradicional. El sueño de Rutilio era una parroquia donde el sacerdote se concentrara en el ejercicio del ministerio ordenado
y donde los laicos asumieran todas las demás tareas parroquiales. Hacia eso iba caminando. Y en ese proyecto las mujeres eran muy importantes. No lo logró realizar porque lo asesinaron y después vino la guerra. Pero esa era su idea. También encontramos esta idea en el Papa Francisco, la desclericalización y el camino sinodal, y dar esa participación determinante a los laicos. La dimensión profética de la predicación suscitó la cuestión de la política. Se enfrentó Rutilio entonces a la relación entre fe y política, o entre parroquia y organización política. Y esto sucedió cuando los campesinos descubrieron que tenían voz y que tenían algo importante que hacer, y se comenzaron a organizar o a asociarse a organizaciones de la ciudad que ya existían para reclamar sus derechos sociales y políticos. Los campesinos descubrieron que podían hacer cosas, que tenían poder. Y eso va a provocar que rápidamente se politice. De la comunidad cristiana y del ser agente de pastoral pasan a ser agente político y a organizado político. Y resultó que los mejores líderes de la parroquia, de las comunidades, impulsados por el compromiso cristiano, ingresaron en organizaciones políticas. Y no solamente ingresaron, sino como eran buenos líderes, se convirtieron en líderes de la organización. La transformación de los agentes de pastoral en líderes políticos perturbó a Rutilio hasta el final de su vida. Había previsto el compromiso político, pero más tarde, a mediano plazo. Eso estaba más bien primero evangelizar a través de misiones populares, formar los agentes de pastoral, organizar la parroquia en comunidades y con esa estructura de agentes de pastoral, y más tarde vendría la parte política. Pero la situación de la realidad parroquial aceleró el proceso, y entonces la organización política surgió antes de tiempo, o antes de lo que él pensaba. Él se esforzó por mantener la diferencia entre parroquia y organización política, sin excluir la colaboración eventual. El problema fue que la organización política pretendía subordinar la pastoral parroquial a las estrategias políticas. Dicho de otra manera, la organización política popular absolutizó la organización como el máximo bien posible, y por lo tanto todo tenía que estar subordinado a ella, en cuenta la parroquia. Este problema lo va a enfrentar Monseñor Romero en su cuarta carta pastoral. Va a poner matices de cómo manejar esta situación. Pero ya Rutilio se encontró con esto. Esa diferencia de perspectiva que él tenía provoca enfrentamientos entre Rutilio y los líderes de las comunidades y también de la organización. Son las mismas personas, las más valiosas, las que él mejor conocía, las que más apreciaba. Otro motivo de gran discrepancia fue la prudencia y la moderación que Rutilio pidió varias veces a una organización entusiasmada con sus primeros éxitos organizativos. Comenzaron a tener éxitos, se entusiasmaron y pensaron ingenuamente que el cambio social estaba a la vuelta, o que la revolución, para decirlo en términos de esa época, estaba a la vuelta. Rutilio tenía un baño de sangre, y eso se los advirtió una y otra vez, y no le faltó razón. Pocas semanas después de su asesinato, el ejército se tomó militarmente la parroquia, y hubo una serie de masacres, asesinatos y violaciones. En cualquier caso, a pesar de estas dificultades internas y de los señalamientos del régimen militar, que lo acusaba de revoltoso, de agitador, de comunista, Rutilio siempre defendió a los campesinos. Cuando estaban en peligro o veía que se había cometido una injusticia con ellos, siempre los defendió. Por esa razón, desde fuera, lo percibieron como líder de un movimiento social muy importante.
y por esa razón decidieron eliminarlo, porque amenazaba con desestabilizar el régimen oligárquico de décadas. Pero ahí, en esa ambigüedad, es donde él se mueve y lo que explica el asesinato. Sin embargo, como he dicho, siempre defendió a los campesinos. A pesar de las críticas, de los señalamientos, Monseñor Romero aprobó explícitamente su predicación y su pastoral. Cuando Rutilio es asesinado, Monseñor Romero tenía 4 o 5 semanas de haberse convertido en arzobispo de San Salvador. Y lo defendió y juzgó que su predicación y su pastoral eran ortodoxas, a pesar de lo que decían. Según el arzobispo, su predicación había sido un mirar a Dios y desde Dios mirar al prójimo como hermano. Y por invitar a organizar la vida según el corazón de Dios. Esto puede parecer obvio ahora, pero en 1957 no lo era tanto. Y continúa Monseñor Romero, ese mirar a Dios y desde Dios mirar al prójimo como hermano, debía traducirse en compromiso concreto, sobre todo en una motivación de amor, de fomentar la solidaridad y la fraternidad. Porque el cristiano, decía Monseñor Romero, no puede olvidarse de la miseria de los pobres. Y no podía hacerlo porque la palabra de Dios debe encarnarse en la realidad para salvarla desde dentro. Es el misterio de la encarnación, salvar desde dentro. Pero entonces, al encarnarse en la historia humana, la palabra de Dios adquiere una dimensión social y política inevitable. Y aquí es donde se encuentra esa ambigüedad, pero que es inevitable, esa ambigüedad. Por lo tanto, la salvación incluye, eso predica Rutilio, predica Monseñor Romero, incluye la liberación política, pero va más allá, porque espera la llegada del reino de Dios, ya presente en esa acción transformadora. Esto me permite ahora hablar de Monseñor Romero y Rutilio Grande, ponerlos a los dos juntos. En gran medida porque lo que Monseñor Romero consigue en sus 3 años de ministerio arzobispal, en gran medida se debe al trabajo de Rutilio Grande y de otros sacerdotes que iban en la misma dirección. Dicho de otra manera, Monseñor Romero no podría haber hecho lo que hizo sin Rutilio Grande y el movimiento en el que él participó del clero salvadoreño. La opción que ambos hicieron, Rutilio y Monseñor Romero, la opción fue por los pobres y por su liberación de toda clase de opresión. Y eso provocó la cólera de la oligarquía y de los militares. ¿Por qué? Porque el orden oligárquico espera que el pastor contribuya a mantener al pueblo callado, pasivo, resignado con su suerte. Los sufrimientos de esta vida serían recompensados grandemente en la obra. Rutilio Grande, con esas metáforas que manejaba, solía decir que querían un Cristo mudo, con un bozal en la boca, para pasearlo en las procesiones, pero que no hable, porque si habla crea problemas. Pero ni Monseñor Romero ni Rutilio aceptaron desempeñar ese papel tradicional, porque el Evangelio no tolera la injusticia. Eso sí, ninguno de los dos confunde evangelio o fe con política. Los dos son conscientes de que la predicación del reino de Dios en una situación injusta como la del Salvador en ese momento tiene implicaciones políticas. Ninguno de los dos se asustó, al contrario, se mantuvieron fieles al pueblo y a Jesús de Nazaret hasta entregar su vida. Si de algo son responsables Rutilio Grande y Monseñor Romero, es de haber anunciado que según la voluntad de Dios, la creación está a disposición de todos. Por lo tanto, nadie tiene derecho a apoderarse de aquello que es común. Esto tiene una enorme concreción en una parroquia de plantaciones de caña de azúcar y una población arrinconada en tierras marginales y malas, que no puede sobrevivir. Acumular, van a decir, es contrario a la voluntad de Dios, por lo tanto es pecado.
No solo es un pecado personal, sino también social, porque el egoísmo individual tiene consecuencias negativas, mortales, en todos aquellos que son excluidos de los bienes de la creación. Por eso invitan al pueblo a tomar la palabra para reclamar su derecho a disfrutar de dichos bienes. Aquí lo que está detrás es el tema de la propiedad privada, hasta dónde la propiedad privada puede ser legítima, o el tema de la desigualdad, esa desigualdad que encontramos hoy entre los pocos que acumulan millones de millones o la riqueza del mundo y otros que a duras penas tienen para vivir. Le extendieron la mano a esa gente para levantarla de la prostración, le señalaron el camino de la justicia y la libertad verdadera. El conformismo predicado por la iglesia tradicional era inaceptable, porque el cristiano está llamado a quitar el pecado del mundo y a trabajar para construir una humanidad respetuosa de la creación, solidaria, fraterna, donde lo tuyo y lo mío no existen. Resuena aquí otra vez esa visión total, global que tiene el Papa de justicia social, económica, política y también justicia de la creación, del cuidado de la creación, el medio ambiente, la Laudato Si, resuena aquí. Todo es nuestro, citando a Rutilio y a Monseñor Romero, todo es nuestro. Nosotros somos de Cristo, Cristo es de Dios. Rutilio lo expresó bellamente cuando anunció la utopía del reino como una mesa inmensa, cubierta con manteles largos, donde todos tenemos un puesto reservado y pan suficiente. Esto lo formuló en un lenguaje muy salvadoreño, pero la idea es esa. Manteles largos, todos son de primera, no hay nadie de segunda. Todos tienen con qué comer y todos están sentados a la mesa. Monseñor Romero y Rutilio Grande cultivaron una amistad entrañable. Tuvieron sus diferencias, como he mencionado antes, desencuentros dolorosos para los dos. Pero aparentemente la amistad se mantuvo hasta el final, como voy a decir a continuación. La amistad surgió cuando los dos pasan momentos difíciles. A Monseñor Romero lo habían trasladado de su diócesis de origen a San Salvador, a la capital, a la arquidiócesis, porque el clero de la diócesis no lo aguantaba. Era demasiado exigente, demasiado riguroso, estricto. Y le pidieron al obispo que viera qué hacía con Monseñor Romero. No era obispo entonces, con el padre Romero. Que lo sacara de la diócesis. Y lo mandaron a San Salvador. Y vivía en el seminario. El mismo seminario donde estaba Rutilio. Monseñor Romero llega con ese fracaso a cuestas. Rutilio también está pasando malos momentos por la manera de la disciplina del seminario, los problemas propios del seminario que ya he mencionado. Y en eso, mal momento del uno, mal momento del otro, platicaron mucho. No hay documentación escrita de la amistad, solo ciertos indicios, pero incuestionables. Platicaron mucho y se acercaron mucho y se identificaron. De hecho, según un testimonio para la causa de beatificación, Rutilio es el que promueve ante el arzobispo, el mismo arzobispo que es para él un padre, promueve ante el arzobispo de San Salvador que pida a la Santa Sede que hagan a Romero obispo de San Salvador, auxiliar. Al arzobispo le parece bien y según ese testimonio, por idea de Rutilio Grande, Romero llega a ser obispo. De hecho, él organiza la consagración, consigue dinero para financiar la consagración y todos los paramentos del obispo. Y siempre los dos recordaron ese hecho con un entrañable cariño. A pesar de que Monseñor Romero, como he dicho antes, no comparte la idea que tiene Rutilio del seminario, ni tampoco la pastoral de Aguilares.
pero no aprobó la candidatura para el rector del seminario. Pero ese veto, esa distancia, se superó después. Por lo tanto, la amistad fue más dura, fue más duradera, más profunda que la diferencia. Y se encontraron de nuevo poco antes del asesinato de Rutilio. Se encontraron de nuevo cuando Monseñor Romero llega a la capital como arzobispo. Poco después del asesinato de Rutilio, en el pueblo salvadoreño y en la iglesia salvadoreña se dijo con insistencia y se convirtió en tradición local que Monseñor Romero se había convertido a raíz de la muerte de Rutilio Grande. Se habló de conversión, no tanto en el sentido de abandonar una vida de pecado para volverse hacia Dios, sino de volverse a un pueblo oprimido, cuya causa comenzaría a defender con fuerza y claridad extraordinaria. Otras voces que no tuvieron éxito dijeron que Monseñor Romero era un milagro de Rutilio, pero esta interpretación no tuvo aceptación. Después de la beatificación de Monseñor Romero, el Papa me dijo personalmente que el gran milagro de Rutilio Grande había sido Monseñor Romero. ¿En qué consiste este milagro, entonces? El milagro de Rutilio se puede observar con claridad después del martirio. Monseñor Romero llega a San Salvador el 22 de febrero del año 77. A Rutilio lo matan el 11 de marzo, apenas 3 semanas antes del asesinato. Pero llega en un ambiente enrarecido y de frustración. El clero no lo quiere porque lo consideran demasiado tradicionalista, demasiado estricto. Y hay rechazo. El candidato del clero era otro obispo, un obispo auxiliar de San Salvador. Y interpretaron el nombramiento, el clero, como una conspiración para regresar a la pastoral tradicional. Es decir, para regresar a todo aquello por lo que Rutilio Grande había trabajado, él y otros. Algunos incluso tienen expresiones de hostilidad y algunos ni siquiera fueron a la toma de posesión. O sea, el ambiente era muy enrarecido. En ese contexto, Rutilio utilizó su influencia en el clero para pedir una oportunidad para el nuevo arzobispo. Esto fue a finales de febrero. A finales de marzo, un mes después, el clero había superado sus reservas y se había reunido alrededor de Monseñor Romero. La unidad eclesial de la arquidiócesis, impensable apenas 3 semanas antes, se hizo realidad. En las exequias de Rutilio en la catedral, en la misa única del domingo 20 de marzo, también en la catedral, y en otra misa en Aguilares el 19 de junio, Monseñor Romero agradeció la unidad de la iglesia de la arquidiócesis. Es decir, Rutilio lo une la arquidiócesis a través de su martirio. Más aún, alrededor del martirio de Rutilio, la iglesia de San Salvador y su pastor se comprometen a continuar con su misión, a guardar su memoria, porque dijeron, es esperanza para nuestro pueblo. Aguilares, dijo Monseñor Romero en esa visita a la que ha aludido, Aguilares, dice Monseñor Romero, tiene un significado muy singular desde que cae abatido por las balas el Padre Grande con sus 2 queridos campesinos. Es sin duda una señal de la predilección del Señor. Desde entonces, la arquidiócesis siguió a su pastor, a Monseñor Romero. Entonces se manifestó como Rutilio contribuye a preparar el camino que poco después recorre Monseñor Romero durante sus 3 años de ministerio. Rutilio había formado a varias generaciones de sacerdotes, había difundido el magisterio del concilio de Medellín del Evangelio Nunciano y había puesto en práctica todas esas enseñanzas. Una semana después del martirio, Monseñor Romero confirmó el ministerio de Rutilio. Estén seguros, dijo, hermanos, que la línea evangélica que la arquidiócesis ha emprendido, la de Rutilio, es auténtica. Y a todos aquellos que con los queridos sacerdotes colaboran,
religiosos y laicos estén firmes en su puesto mientras estén en comunión con el obispo. En el primer aniversario del martirio, Monseñor Romero señaló a Rutilio como el ejemplo que hay que seguir. Rutilio vivió la fidelidad a Jesús y al pueblo con coherencia admirable. Y tiene las siguientes palabras. Por eso, cuando Rutilio llega a la plenitud de la humanidad, lo encontramos de vuelta en el paisnal, en su pueblo natal. Viene para acá con el cariño del hombre que ha crecido en su corazón pasando por universidades, libros, estudios. Aquel hombre ha comprendido que la verdadera grandeza, donde lo ha conducido toda su inteligencia, su vocación, todo, no está en haberse ido de aquí para ser más rico en otro pueblo, sino en volver a su pueblo amando a los suyos, siendo más hombre. Esta es la verdadera grandeza. Y agregó Monseñor Romero que había llegado a ese pueblo de donde salió a convivir, aquí, donde Cristo es carne que sufre, donde Cristo con su cruz a cuestas, no meditado en una capilla, sino vivido en el pueblo, es Cristo con su cruz camino del Calvario. Ese es el Cristo que se encarnó en este religioso, en este jesuita, seguidor de Jesús. Y ahí en ese pueblo lo encontraron los asesinos, que le matan con un adulto mayor, que había sido delegado de la palabra, y era su fiel compañero. Vivía solo Manuel Solórzano, y vivía muy cerca de Rutilio. Cuando Rutilio iba y venía, le acompañaba siempre. Era consciente del peligro que corría, no lo quiso abandonar, y cuando Rutilio prevé que le van a matar, tiene conciencia de que la situación se está descomponiendo, que le pueden matar, sacó de la parroquia a todos los jesuitas, sacó de la parroquia a todos los laicos, y solo se quedó con Manuel Solórzano. Y encuentran la muerte juntos. Y junto con Manuel Solórzano matan un adolescente de 15 años que recogieron por el camino. Este era medio pariente suyo, se llamaba Nelson Rutilio Lemus, por Rutilio Grande. Y los dos, ahora beatificados los tres, a mi juicio representan el pueblo salvadoreño. Catequistas, delegados de la palabra, trabajadores de la iglesia, asesinados, desaparecidos. Es como una síntesis de lo que significa la iglesia martirial del pueblo salvadoreño. Rutilio Grande entonces fue un sacerdote y un jesuita de dimensiones humanas y religiosas insospechadas. En su debilidad encontró la grandeza. La parte de su vida transcurrió en el silencio. Es decir, no fue un estudiante brillante, no se destacó por su liderazgo entre los jesuitas, no fue superior. En algunos momentos incluso fue víctima del menosprecio de algunos superiores y compañeros. Pero quienes lo trataron, encontraron en él a una persona cercana, bondadosa, servicial. Los seminaristas y el clero descubren en él a un formador, a un consejero, a un compañero comprensivo y amable, también firme y serio. Los campesinos también hallaron en él a un sacerdote cercano, abnegado, cariñoso. Por todo eso, Monseñor Romero confesó: sabemos que en él palpita el Espíritu del Señor. Y su muerte martirial es reflejo, según dijo Monseñor Romero, de un sacerdote con sus campesinos, camino a su pueblo para identificarse con ellos, para vivir con ellos, no una inspiración revolucionaria, sino una inspiración de amor. Muchas gracias. Creciste en el paisnal, esa tierra guanaca de amor. El río Lempa bañó tus sueños de liberación.
los ramos brotó y el pueblo esperanza cantó. Y vaya, ¿qué es lo que pasó? A Nelson, a Manuel y a vos. Y vaya, ¿qué es lo que pasó? El mal los crucificó. A tu pueblo en clamor, te fuiste del cerro al cantón, la paz reclamó tu sermón. Pastores de ovejas lo son, proclaman los pobres con fe. Sombrero azul Dios les dio, que hoy ambos posen con honor. Y vaya, ¿qué es lo que pasó? A Nelson, a Manuel y a vos. Y vaya, ¿qué es lo que pasó? El mal los crucificó. Aula Cultural Loyola ECA, un espacio de encuentro que va contigo.